Sí, aquí estoy. Ok, perfecto. Entonces, ahí estamos. Ingeniero, ¿me ayuda con la grabación, por favor? Y damos inicio cuando me indique. Ya está iniciada, doctor. Perfectísimo, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes. En nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, le damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado este día para el inicio del ciclo de conferencias que tiene que ver con la ley penal para adolescentes. Una temática de mucha importancia, de mucha envergadura y sobre todo de mucha vigencia actual que nos enmarca y nos comienza a tratar de hacer un cambio de paradigma, algunas situaciones que tenemos respecto a esta temática, la ley penal juvenil y todo lo que tiene que ver con los adolescentes en conflicto con la ley penal. A partir de ahí, bueno, creo que algunas personas por acá no me conocen, pero soy el doctor Alcide Guandique, soy el coordinador especializado en el área de Derecho Privado y Procesal. Sin embargo, actualmente me encuentro colaborando también de manera ad honorem como coordinador en el área de Ley Penal Juvenil, colaborando con la dirección y con subdirección en esta temática. Pues como les decía, a nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, del equipo de la Escuela de Capacitación Judicial, porque se están conectando bastante en este momento, y pues a nombre de todas las personas que hacemos posible este ciclo de conferencias, pues les damos la bienvenida a este ciclo, como les decía, de conferencias en Ley Penal Juvenil. Y pues este día, el ciclo de conferencias está contenido de 6 conferencias que van a ser los miércoles de 2 de la tarde a 4 de la tarde. A partir de ahí, la primera tiene que ver con un aspecto de mucha importancia y sobre todo es como el inicio, por eso que lo colocamos de primero, para poder entender toda la temática que pues nos lleva a este fenómeno tan importante como lo es el conflicto de los adolescentes con la ley penal. A partir de ahí, pues la primera se llama el corpus juris, es decir, todo ese cuerpo normativo que se relaciona con los adolescentes en conflicto con la ley penal, para lo cual tenemos una especialista en la materia, que es la doctora Karen Lisset Echeverría Guevara, que es la que nos va a impartir la primera conferencia. A partir de ahí voy a leer un pequeño extracto de su currículum y decirles que ella es doctora en Derecho por la Universidad de Granada, España, es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es abogada y notaria, es docente y tutora virtual certificada, posee formación en derechos humanos, mujeres, género, niñez y adolescencia, prevención de violencia, migración, desplazamiento forzado, atención a víctimas y en derecho penal juvenil. Tiene 10 años de experiencia trabajando con instituciones vinculadas al Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y tiene o cuenta con experiencia como profesora universitaria a nivel de pregrado y posgrado, así como asesora de trabajos de investigación a nivel de maestría y doctorado. Además, con estancias de investigación como becaria de la Fundación Carolina de España y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Granada, España. Bueno, como vemos, una persona que tiene las credenciales para hablar de la temática y pues que nos va a contribuir un poco a hablar tanto de un aspecto teórico, práctico y jurisprudencial con respecto a la ley penal juvenil y sobre todo para entender todo ese corpus juris o ese cuerpo de derecho de manera integradora y de manera holística para el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal que es de suma importancia. A partir de ahí, doctora, le cedo la palabra y pues nada más comentarle antes de que comience su exposición que y a los participantes también que pueden hacer sus preguntas, dudas, comentarios a través del chat. Yo las voy a estar leyendo, las voy a sistematizar porque a veces se repiten o algunas veces tienen relación con otra temática que lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Si gusta a las 3:20,
Por ahí podemos ir finalizando con la exposición para proceder a las preguntas y respuestas que en esta temática surgen mucho y sobre todo por los cambios que han existido en los últimos tiempos. Bueno, sin más, doctora, le cedo la palabra. Bueno, gracias por la invitación a poder compartir sobre el Corpus Juris especializado en materia de personas adolescentes con responsabilidad penal. El abordaje de la temática la voy a realizar, pues, entiendo que se está viendo la presentación, ¿verdad? A partir de qué es el Corpus Juris. Gracias. ¿Qué es el Corpus Juris? Es decir, brevemente, qué es lo que comprende el Corpus Juris especializado. Luego, brevemente también, por cuestión de tiempo, no puedo entrar a profundizar sobre toda la parte del Corpus Juris, pero iré dando algunas líneas sobre la normativa internacional. Luego, tal como iré explicando durante la exposición, todo este Corpus Juris pues, contiene ciertos lineamientos, ciertos estándares que deben ser atendidos por los estados partes. Entonces, en el tercer abordaje de la exposición vamos a estar hablando de estos estándares, algunos de los estándares a los que se ha referido son muy importantes retomar a partir de estos instrumentos que conforman el Corpus Juris. Y por último, me referiré brevemente a alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tal manera que trataré en un lapso de 60 minutos aproximadamente de poder realizar un abordaje general sobre lo que es el Corpus Juris, porque en el transcurso de las demás conferencias pues ya seguirán profundizando ciertos temas que tienen que ver con las personas adolescentes en conflicto con la ley penal. O personas con responsabilidad penal. Bueno, solo quiero decir que a mí me gusta interactuar con las personas, así que yo voy a tratar de ir cambiando la pantalla para estar pendientes si se realiza alguna intervención, alguna pregunta, pues yo aquí voy a estar. Y voy a tratar de que no sea muy pesada la exposición. Bueno, el Corpus Juris. Corpus Juris es un cuerpo jurídico. Y podemos tener un Corpus Juris o un cuerpo jurídico en diferentes áreas del derecho. Hay un Corpus Juris en materia civil, otro Corpus en materia de familia, pero hay un Corpus Juris específico que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido desarrollando y dándole contenido a través de su misma jurisprudencia. En ese sentido, tenemos diversos corpus juris especializados en materia de derechos humanos y que forman parte del derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, en materia de niñez y adolescencia, tenemos un corpus juris especializado para niñas, niños y adolescentes, del cual hay una derivación a niñas, niños y adolescentes que han vivenciado amenazas o vulneraciones a sus derechos, es decir, que están en calidad en una calidad de protección reforzada por parte del Estado por haber sido amenazados y violentados en sus derechos. Y luego tenemos la otra derivación del Corpus Juris especializado en materia de niñez que va dirigido a personas adolescentes con responsabilidad penal. Y es a esta última derivación a la que me voy a referir en esta exposición. Entonces, el Corpus Juris o cuerpo jurídico del derecho internacional de los derechos humanos al que le ha venido dando contenido la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es este conjunto de instrumentos internacionales que tienen un contenido y efectos jurídicos. Pero cuando yo digo, o cuando la Corte más bien y la Comisión dicen que es un conjunto de instrumentos, no se están refiriendo solo a convenciones, no solo se están refiriendo a reglas
o a declaraciones, sino que también se están refiriendo a otro tipo de instrumentos internacionales que tienen efectos jurídicos distintos. Y aquí es donde vamos a encontrar dentro del corpus juris lo que se denomina el derecho duro o hard law. Me van a disculpar el inglés, ¿verdad? Pero no soy muy buena con esto. El hard law, que es como el derecho duro, esto significa aquella normativa internacional que a la que está, que genera una obligación por parte del Estado que la suscribe y la ratifica. Y luego hay otra parte del corpus juris especializado que está conformado por declaraciones, observaciones, recomendaciones u otro tipo de instrumentos que no tienen la vis, es decir, no tienen una vinculación fuerte, no genera una obligación como la que genera, en este caso, el derecho duro. Y a este tipo de instrumentos, como las declaraciones, se les denomina el soft law o el derecho blando. Entonces, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto las normativas o los instrumentos del derecho duro, del hard law, como las normativas del derecho blando, soft law, conforman el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, todas tienen un valor y por eso mismo la misma Corte señala, ¿no? Tienen un valor por su contenido, aunque tengan efectos jurídicos distintos, precisamente por los que les señalaba, ¿verdad? No es lo mismo el efecto jurídico de un convenio que tiene fuerza para exigirse o incluso en materia de supervisión por parte de los organismos de derechos humanos, que una declaración. No va a tener la misma fuerza y aunque tengan efectos jurídicos distintos, lo importante es que van a ayudar, ¿no?, a hacer todas las orientaciones que los estados deben de acatar en el cumplimiento de las obligaciones que retoma cuando suscribe y ratifica tratados internacionales y sobre todo a aquellos estados que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, esto es como un preámbulo. Acá hay diversidad de personas conectadas, entonces creo que habrán personas que ya conozcan a qué se refiere el corpus juris y habrán otras personas que no sepan o sea su primer acercamiento a la palabra corpus juris. Entonces es muy importante hacer esta mención. Entonces, este corpus juris va a estar comprendido por tratados, por convenciones, por resoluciones, por declaraciones, incluso informes de relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro tipo de decisiones adoptadas por los órganos de derechos humanos internacionales. En el caso específico de niñez y adolescencia, el órgano específico que conoce sobre el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes independientemente de la situación en la que se encuentran, es decir, independientemente de si están en responsabilidad penal o si están en una situación de protección, independientemente de eso, el órgano encargado de hacer una supervisión y de emitir lineamientos, recomendaciones y observaciones va a ser el Comité de los Derechos del Niño. Por tanto, en materia penal, en materia de responsabilidad penal, serán muy importantes también, no solo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo la normativa internacional específica para personas adolescentes en conflicto con la ley, sino que también va a ser muy importante retomar las directrices de la Convención sobre los Derechos del Niño y también aquellas recomendaciones que surjan por parte del Comité de los Derechos del Niño, que es el organismo verificador del cumplimiento de la Convención, que aplica también a personas con responsabilidad penal. Y luego también serán importantes las recomendaciones que genere la misma Comisión Interamericana en sus visitas ad hoc, en este caso El Salvador, o también las recomendaciones que se adopten por parte o que se emitan por parte de la Relatoría de Niñez y Adolescencia, que tiene la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ya se ha pronunciado en los temas de personas adolescentes en conflicto con la ley penal.
y ha emitido informes que también vienen a robustecer este corpus juris o este cuerpo jurídico especializado en materia de personas adolescentes en conflicto con la ley penal o personas con responsabilidad penal. Creo que está siendo más amigable eh, 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 mencionar personas con responsabilidad penal que en conflicto con la ley penal. En conflicto con la ley penal pareciera eh, que es algo que ha tenido que revisarse, ¿no? Analizarse sobre el impacto que tiene decir adolescentes en conflicto con la ley penal. No obstante, todavía está en mucho uso esta expresión, pero por otro lado, se está, a partir de estas reflexiones, prefiriendo hablar de adolescentes con responsabilidad penal. Bien, dentro de esa normativa internacional que les señalaba, pues tenemos en primer lugar la Convención sobre los Derechos del Niño. Y cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, no vamos a hablar solo de la normativa que queramos pensar que aplica a las personas adolescentes con responsabilidad penal, sino que a las personas adolescentes les van a aplicar todos los derechos. Es decir, por estar dentro de un proceso ante una infracción penal, no es que están perdiendo sus derechos, no es que ya no son seres humanos, no es que dejaron de ser adolescentes y se convirtieron en adultos, no. La convención establece que todos los derechos que regula y todas las obligaciones que establece a los Estados partes están dirigidas tanto a la niñez y la adolescencia en protección como la niñez y la adolescencia con responsabilidad penal. Es decir, se le aplica a todas y a todos las niñas y niños independientemente de la condición en la que se puedan encontrar. Entonces, el pilar base en materia de corpus juris especializado para personas con responsabilidad penal va a ser siempre la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, especialmente el tercer protocolo facultativo que es relativo a las comunicaciones, a un procedimiento de comunicaciones que ha sido suscrito y ratificado por el Estado de El Salvador allá por 2014. Entonces, este protocolo le da le genera a las niñas, niños y adolescentes, independientemente de la situación en la que se encuentren, por lo tanto, están incluidas las personas con responsabilidad penal, e incluso a personas interesadas en garantizar el interés superior de ellos y de ellas, a poder presentar una comunicación al Comité de los Derechos del Niño para informar cuando un Estado está incumpliendo las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, este protocolo también es muy importante en materia de responsabilidad penal, porque sabemos que algunas veces, y esto esto es algo regional, no voy a hablar de El Salvador, o sea, esto es algo regional. Sucede que en el caso de las personas adolescentes, por encontrarse en una mayor desventaja por su edad y por su situación de vulnerabilidad, cuando están dentro o se inicia un procedimiento o un proceso penal en materia juvenil, son vulnerados, ¿no? O sea, hay que decirlo. Se encuentran en una situación de mayor desventaja. Y bueno, han existido pues abusos de autoridad, ¿no? Pensemos también en adolescentes, por ejemplo, que son detenidos solo por su apariencia, por su forma de vestir, o por su forma de hablar, o por su peinado, o por su mochila. Este tipo de discriminaciones también suceden y han sucedido a nivel regional y por eso hay casos que ha conocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por el trato que se le brinda a las personas adolescentes que son detenidas, ¿no? Y muchas veces estas situaciones ocurren desde el momento o desde el primer contacto que las personas adolescentes tienen con las autoridades de seguridad pública. Entonces, es precisamente a raíz de todas estas situaciones, eso y muchas otras cosas más, que el Comité de los Derechos del Niño emitió ese tercer protocolo facultativo para que las niñas, niños y adolescentes
y en especial personas adolescentes con responsabilidad penal puedan informar al Comité de los Derechos del Niño del incumplimiento o de arbitrariedades que puedan estar realizando los estados partes. Luego, hay otras reglas que también son importantes, como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para Administración de Justicia, o reglas de Beijing, las reglas mínimas también sobre las medidas no privativas de libertad o reglas de Tokio, las reglas para la protección de personas privadas de la libertad, que son las reglas de La Habana, o las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, como las directrices de la READ, que están también en su conjunto en consonancia con las mismas recomendaciones y observaciones que pudiera haber generado o que ha generado, mejor dicho, el Comité de los Derechos del Niño y que también ha generado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo los dos informes específicos como Justicia Juvenil en las Américas, que es uno, y el otro es Violencia en Niñas y Crimen Organizado, que el primero que he mencionado es muy específico en materia de penal juvenil y el segundo aborda más una cuestión sistémica, ¿no? Del tratamiento de la violencia y del crimen organizado y cómo ¿cómo podría decir? Cómo las personas adolescentes de ser víctimas pueden pasar a estar involucradas en infracciones penales. Y que si no pasa por un análisis de contexto, que si no pasa por un análisis interseccional, muy fácilmente puede responsabilizarse y culparse a las personas adolescentes, pero es la misma Comisión Interamericana la que nos lleva a pensar o a repensar y a reflexionar qué rol está jugando el Estado, qué rol están jugando las autoridades y qué rol está jugando la sociedad y la misma familia para prevenir que una persona adolescente esté involucrada en actividades ilícitas o que cometa infracciones penales. Entonces, como les digo, todas las reglas, toda la normativa, no solo es la parte de las declaraciones o convenciones, sino cómo estas se van complementando con el derecho blando. Y todas están en la misma línea, es decir, en materia de derechos humanos hablamos de una interpretación extensiva, no restrictiva, es decir, cuando se va a realizar un abordaje o un análisis de un caso de una persona con responsabilidad penal, este análisis que se haga debe ser a partir de un enfoque de derechos humanos extensivo, no restrictivo. Y bajo la mirada extensiva, entonces nos manda a no solo ver una convención o una regla de Tokio, nos manda a revisar toda la parte del corpus juris especializado para identificar cuáles son esas buenas prácticas o recomendaciones que nos hace los organismos de derechos humanos en el tratamiento de las personas con responsabilidad penal. Otras normativas importantes son las directrices de acción sobre el niño en el sistema de justicia penal o directrices de Viena, los principios básicos para la aplicación de programas de justicia restitutiva en materia penal, la Declaración de Lima sobre justicia juvenil restaurativa, las reglas de Nelson Mandela referidas al tratamiento de reclusos y las reglas de Van Gogh que están referidas al tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes. Importante señalar que parte del análisis interseccional que se hace y que por tanto va a requerir la aplicación del corpus juris especializado por medio de un control de convencionalidad, es que no nos vamos a referir solo a estas normativas específicas que se refieran a personas con responsabilidad penal, sino que nos vamos a referir también a otro tipo de normativas que estén íntimamente vinculadas. Por ejemplo, si estoy haciendo un análisis de un caso de una adolescente mujer con responsabilidad penal, ya no solo voy a aplicar estas normativas y la convención, sino que va a haber un análisis de género y un análisis interseccional en el que voy a integrar también la convención
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es decir, voy a integrar la CEDAW. Y dependiendo del contexto en el que se haya desarrollado todos los hechos en el que ha sido partícipe esta adolescente, también podría ser que aplicara la Belén do Pará. Entonces, el corpus juris que está conformado por toda esta normativa nos manda también a hacer un análisis holístico e integral. Y de hecho, en materia de personas adolescentes con responsabilidad penal, por las mismas directrices de la Convención sobre los Derechos del Niño a nivel internacional, nos dice, la mirada, el análisis debe ser holístico e integral, no puede ser una mirada aislada o parcial para el tratamiento que haya que darles a estas personas adolescentes. Bueno, me he dado a entender hasta acá. Estoy viendo el chat ahorita. Si algo ha estado como muy confuso, pueden decírmelo. En este momento lo pueden escribir. Si alguien tiene alguna duda, si el audio está bien, pueden decir, aquí estoy viendo. Bueno, me parece entonces que vamos bien, así que voy a continuar. Me voy a adelantar un poco más en esta exposición y voy camino a hablar de estándares. A ver, ¿qué es un estándar? El corpus juris nos da una riqueza de información y de contenido para trabajar en materia penal juvenil. Es decir, con todo lo que hemos avanzado en el desarrollo del corpus juris, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de los informes del Comité de los Derechos del Niño o de la Comisión Interamericana, así como otros, como por ejemplo UNICEF o el Instituto Interamericano del Niño, que también se han pronunciado o han realizado estudios sobre personas con responsabilidad penal. Con toda esta información vamos a encontrar estándares. ¿Y estos estándares qué son? Bueno, un estándar es un lineamiento, es decir, es un mínimo que los estados deben de cumplir en el tratamiento a las personas con responsabilidad penal. Es decir, los estándares me fijan reglas mínimas para poder realizar los abordajes y atenciones a las personas adolescentes. Y yo me voy a referir a algunos estándares que se han venido desarrollando tanto en las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, que me voy a referir algunos estándares contenidos en la observación general 10, la 13, la 10, 12, 13, 14 y 24, que voy a referir brevemente, pero luego habrá otros estándares que en la misma sintonía del comité también han sido emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego tenemos una de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, ¿no? que nos genera estos estándares o estos lineamientos mínimos a los que están obligados las autoridades. Es decir, cuando hablamos de Estado, estamos hablando como un Estado, como las autoridades, independientemente del rango, por así decirlo, que tengan. Es decir, tan responsable es una tomadora de decisiones, una persona tomadora de decisiones como puede ser una jueza, un juez, un magistrado, una magistrada, o un fiscal, o alguien de la Procuraduría, por ejemplo. Tan responsables pueden ser esos tomadores de decisiones como las personas servidoras públicas que no son tomadoras de decisiones, que en este caso también son los miembros de equipos multidisciplinarios que están en la misma administración de justicia, los colaboradoras judiciales y policías, independientemente de rango que pueda tener un policía. Es decir, todas las personas que en algún momento van a tener contacto con una persona adolescente con responsabilidad penal están obligadas. Es decir,
para el corpus juris no hay cargos más importantes que otros. Es decir, todas las personas son servidoras públicas, todas están investidas del poder del Estado, independientemente si es jueza, si es juez, si es colaboradora judicial, si es colaborador, si es secretario, o sea, si es policía nacional, civil, independientemente del rango que tenga, todas son personas servidoras públicas y al estar investidas del poder del Estado son titulares de obligación. Entonces, el corpus juris es en materia de responsabilidad penal adolescente. Es muy importante que todas las personas que trabajan o que van a tener contacto, tienen contacto con personas adolescentes, pues conozcan, comprendan, apliquen estos estándares derivados del corpus juris especializado. Por eso es de que el ciclo de conferencias comienza con esta temática en específico, porque esta es la base para otros temas que son desarrollados en materia penal juvenil y que no necesariamente van a tener que ver con temas específicamente de derecho penal o de derecho penitenciario, sino que toda esta funcionalidad procesal que hay en materia penal juvenil va a la luz siempre del corpus juris especializado. Es decir, por muy derecho procesal, por muy derecho penal, por muy derecho penitenciario que sea, debe de estar impregnado del enfoque de derechos humanos derivado del corpus juris especializado en materia de responsabilidad penal juvenil y debe estar impregnado por el enfoque especializado de niñez y adolescencia, pero no solo por estos enfoques, debe estar muy impregnado también del análisis interseccional, del enfoque de género, el enfoque inclusivo, debe estar impregnado de un análisis de contexto, de un enfoque sistémico, es decir, hay una serie de estándares a los que están obligados las personas administradoras de justicia o que están dentro del sistema de justicia independientemente del cargo que estén ejerciendo o de la función que desarrollen, porque precisamente porque al estar investidos del poder del Estado, como les digo, tienen una obligación reforzada, es decir, el reproche, la exigencia que hay para las personas que son servidoras públicas es aún mayor frente a una persona ciudadana que no está investida del poder del Estado. Precisamente porque al estar investidos del poder del Estado pueden suceder algunas arbitrariedades y discriminaciones que tienen una mayor intensidad y afectación en las personas adolescentes que, por así decirlo, una discriminación que pueda suceder entre particulares. Entonces, ¿qué nos señala, por ejemplo, la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Una de las cuestiones bases en materia de responsabilidad penal y que jamás debe de olvidarse es que hay una mirada a partir de interés superior. Es decir, todas las medidas concernientes a la niñez y la adolescencia, tribunales, autoridades administrativas, órganos legislativos, deben de tomar en cuenta este interés superior. Y dentro del marco del interés superior, también es importante que las autoridades garanticen toda esta efectividad de los derechos que las personas adolescentes con responsabilidad penal tienen. Como les decía, las personas adolescentes que están dentro de un proceso penal juvenil no han perdido todos sus derechos. Es decir, hay unas limitaciones, pero no significa que dejaron de ser adolescentes o que se les va a dar un tratamiento como si fueran personas adultas, porque no lo son, aunque parezcan físicamente de una mayor edad o estén físicamente aparentemente más desarrollados, no son adultos, no son personas adultas, son personas adolescentes, y esto es algo en lo que el Comité de los Derechos del Niño y la Corte insisten. También, ¿por qué es que insisten sobre esto la Corte y la Comisión? Porque si hay una realización efectiva de los derechos de las personas
con responsabilidad penal, esto va también a permitir que las atenciones o que los abordajes o los tratamientos que se realicen con ellas y en ellos permitan un amplio desenvolvimiento de sus potencialidades, porque el proceso penal juvenil no debe de aspirar a limitar, a restringir las potencialidades y el desarrollo evolutivo de facultades de las personas adolescentes. La idea es de que el sistema penal juvenil trabaje, reoriente, guíe, o sea, todo este abordaje, este tratamiento que se hace desde el sistema penal juvenil, la finalidad no es tener al adolescente privado de la libertad y después que vea qué hace si alcanzó la mayoría de edad. No, la responsabilidad que tienen los estados dentro de sus sistemas de justicia es que todos los tratamientos fortalezcan y potencien el desenvolvimiento, el desarrollo evolutivo de las facultades de las personas con responsabilidad penal. Y así también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre justicia juvenil y derechos humanos en las Américas también ha señalado, ¿no?, que todas las instituciones deberán de garantizar la operatividad del sistema de justicia juvenil, tomando en todo momento en cuenta la edad, la situación de vulnerabilidad, porque aunque estén dentro de un proceso penal, siguen estando en una situación de vulnerabilidad, ya no solo por la edad, ya no solo por el desarrollo evolutivo de facultades, sino por encontrarse en un proceso penal. Es decir, hay 3 condiciones específicas de vulnerabilidad que les ponen en una mayor desventaja que al resto de adolescentes. Y esto yo no quiero decir que se está justificando la acción de las personas adolescentes. No, separemos. Una cuestión es el reproche penal que puede haber desde la mirada penal a una persona adolescente que ha infringido la norma, pero eso no quiere decir que voy a maltratar, que voy a violentar a las personas adolescentes solo porque han cometido una falta. Yo creo que aquí todas las personas cometemos faltas, ¿verdad? Solo que tenemos unas faltas que entran en el marco de infracciones penales y otras que no. Pero el hecho aún de haberse cometido infracciones penales no es justificante para maltratar o para desatender la efectividad de los derechos y el desarrollo evolutivo de facultades de las personas adolescentes. Esto es muy importante señalarlo. Y es a esto a lo que se viene refiriendo constantemente la Comisión Interamericana. Importante también el trato que se le brinden, como les decía, o sea, es un trato que debe de ser acorde a la dignidad y al valor que tienen las personas adolescentes con responsabilidad penal. El trato y la educación que se le brinde debe de fomentar ese respeto, no solo entre las mismas personas adolescentes con responsabilidad penal, sino el respeto no solo entre sus pares, sino respeto entre autoridades. Pero eso no significa que voy a respetar a la autoridad y que la autoridad no me va a respetar. Es decir, hay una reciprocidad en el respeto que debe de garantizarse. Y en ese sentido deben de ser orientadas las personas adolescentes. También señala, por ejemplo, la observación general número 10 del Comité de los Derechos del Niño, que debería el sistema de justicia alejarse de métodos estrictamente punitivos, ¿verdad? Sabemos que en países de Latinoamérica, en la región, hay estas como políticas criminales que buscan reducir la edad o ampliar la edad más bien de responsabilidad penal adolescente y bajar la edad, si la tenía en 16 la bajan a 12 años, a 14, a 10 años, porque creen de que esta es la manera de confrontar, ¿no? De poder intervenir las infracciones juveniles que se están dando. Pero estos métodos o esta política criminal generalmente es una política criminal tal como lo señala, y lo voy a decir literal, como lo dice el comité, la comisión y la corte, son estrictamente políticas criminales populistas, es decir, que solo buscan el aplauso solo buscan el aplauso, por así decirlo, de la población para fines diversos, ¿verdad?
pero realmente no están atacando la raíz de la problemática de por qué una persona adolescente infringe la norma, es decir, ¿por qué llega a eso? ¿Qué hay detrás de eso? Estas políticas criminales populares o estrictamente punitivas no tienen una mirada de prevención y de intervención de raíz en la situación que siempre es un problema social. Entonces, claro, estas políticas criminales estrictas y punitivas, pues no van a surtir efectos. Y al final, aunque pareciera que inicialmente surten efectos, como no se está atacando la raíz de la problemática, que como digo, es social, entonces parece como un cambio favorable, pero está en lo superficial, está por encima. Y ese cambio superficial puede estar íntimamente ligado con discriminación y arbitrariedades por parte originadas por parte de esta misma política criminal represiva y estrictamente punitiva. Y luego vemos cómo con el pasar de los años, cuando ya se ha logrado calmar a esta Vox Populi que exigía, ¿no?, que hay que meter presos a las personas adolescentes y tal, como no se atacó el problema, como no se intervino el problema, como no se erradicó el problema, entonces vuelve a surgir, ¿no? Y estamos como en un ciclo, en un círculo, ¿no? Donde se vuelve a repetir la misma situación con el pasar de los años. Preguntan cómo debe abordarse el interés superior frente al régimen de excepción. Bueno, hay pautas específicas que señala la misma, que van derivadas del mismo corpus juris especializado. Y acá es, en primer lugar, si hay una persona adolescente a la que se ha infringido, que se ha identificado como sospechoso de haber infringido una norma, pues lo primero es su presunción de inocencia, ¿no? El tratamiento con dignidad, con respeto, con el valor que tiene esta persona por el hecho de ser titular, ¿no?, de ser sujeta de derechos. Y en ese sentido se le da este abordaje, este tratamiento por parte de las autoridades, pero no se busca obligarle a que confiese algo que ni siquiera hay una claridad de si lo ha realizado o no este hecho. Es decir, por eso hablamos en derecho penal sobre la presunción de inocencia, que además es una garantía procesal y es una garantía también constitucional, ¿no? Eso es lo primero que debe de advertirse. Luego, no generar penas de castigos corporales para las personas adolescentes de quienes se tiene una sospecha de responsabilidad penal porque se haya infringido una norma. También garantizarle, y esto lo iba a decir más adelante, pero ya que me preguntan, garantizar el tema de la audiencia y el derecho de opinión, ¿no? Es decir, debe de haber personal específico y especializado para realizar los abordajes en las intervenciones, garantizar una persona de confianza, que puede ser una familia, un familiar o una persona afín de la adolescente o el adolescente que le acompaña durante todo el proceso penal. Y luego la medida que es básica, aplicar interés superior, derecho de opinión, que es la contraparte del interés superior, pero también acá es que la privación de libertad va a ser la menos preferida, es decir, las autoridades deben de preferir aquellas medidas socioeducativas que no implican necesariamente o que no vayan a implicar la privación de libertad. Y si hay una privación de libertad, debe ser por el menor tiempo posible. Dentro del régimen de excepción, en materia de interés superior, pues hay que garantizar que las autoridades de seguridad no estén ejerciendo una discriminación o actos arbitrarios solo por la vestimenta o por la apariencia que pueda tener una persona adolescente. Es decir, la protección de las personas adolescentes es reforzada. Si a nosotros y a nosotras nos tienen
tienen una obligación de protección, que somos personas adultas, con las personas adolescentes, con la niñez. La protección es aún mayor, es reforzada, es doble la que debe de haber. Entonces, la exigencia es aún más grande en el caso de las autoridades de seguridad y las autoridades de justicia. Entonces, toda autoridad de justicia que pudiera tener una sospecha debe de estar no basada en su mente, ¿no? En que, es que, bueno, estamos en el régimen y yo veo que este adolescente tiene un tatuaje y quizás se lo ha hecho de una calcomanía, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a detener porque ha de ser miembro de una organización de crimen organizado. Y en nombre de la seguridad pública, yo lo voy a detener. No, hay que tener cierta evidencia o si fuera, por ejemplo, fragancia, que es diferente, ¿verdad? Pero no es que yo por cómo se viste una persona adolescente, por la mochila, por ejemplo, han sucedido casos de personas adolescentes detenidas porque su mochila era de la mochila de plástico transparente, ¿no? Entonces, ¿cómo se asocia que la mochila de plástico transparente, donde se miran los cuadernos, está relacionada con aquellos adolescentes o aquellas personas adolescentes eh, que viven en comunidades problemáticas? Entonces hay que detenerlo porque es de esa organización. Eso es arbitrario. O, por ejemplo, hacer una detención arbitraria de una persona adolescente sin decirle qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, de qué se le acusa, explicarle sus derechos y hacerlo porque es hombre. Y iba caminando a las 7 de la noche y los hombres adolescentes no tienen que andar caminando. Entonces es miembro de una organización de crimen organizado. Es decir, el tratamiento de interés superior de personas adolescentes dentro del marco de régimen de excepción a partir de la mirada de interés superior lleva a quitar estas o a eliminar estos estereotipos o prejuicios que se pueden tener respecto de las personas adolescentes, sobre todo cuando están en unas zonas que son consideradas como territorios rojos o como territorios peligrosos, porque lo que se hace es meter en un solo saco a todas las personas de diversa comunidad por unos pocos y ya se criminaliza, se discrimina, estigmatiza y se excluye a los demás, a las demás personas solo porque están dentro de ese territorio. Quiero ver qué más están preguntando. ¿Cómo debe entenderse la aplicación del interés superior en el caso de adolescentes miembros de pandillas a quienes se les imputa el cometimiento de 10 o más homicidios agravados? Bueno, en materia de interés superior implica un análisis y una evaluación de 10 elementos del interés superior que establece la Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño y que también pueden complementarse con las reglas específicas de interés superior que están establecidas en la Ley Crecer Juntos, que obviamente al tener el carácter de especial y en materia de niñez y adolescencia, independientemente de la situación en la que se encuentren, va a estar por encima de las demás que puedan regular algo específico, como por ejemplo en materia penal juvenil. O sea, siempre va a estar por encima la ley Crecer Juntos y hay que aplicar los parámetros que establece la ley Crecer Juntos y en consonancia siempre con la convención. Entonces, esta aplicación del interés superior va a pasar por una evaluación de los elementos del interés superior. Y estos elementos que nos señala la Observación General 14, que son 7, que están referidos a la situación de vulnerabilidad, al tema de seguridad, que están referidos a la opinión, que están referidos a temas de educación, a los entornos familiares, aunque sean personas con responsabilidad penal, debe de pasar ese análisis. Es decir, las autoridades judiciales deben de realizar ese análisis, esta metodología que plantea la Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño, tomando en cuenta también los parámetros establecidos por la ley Crecer Juntos respecto al principio de interés superior. Luego vendrá un análisis interseccional, es decir,
Interés superior también implica la aplicación de, y con base en la situación de vulnerabilidad que puedan presentar las niñas, niños y adolescentes, independientemente de su situación, la aplicación de enfoques específicos. Es decir, ¿por qué una adolescente, una persona adolescente, ¿por qué habría cometido 10? ¿Por qué se le imputarían el cometimiento de 10 o más homicidios agravados? O sea, no centremos solo la mirada en la persona adolescente. ¿Qué hay detrás? ¿Qué viene? ¿Qué ha pasado en la familia? ¿Qué es lo que pudo haberse prevenido y no se hizo? O sea, aquí hay una... el análisis de contexto nos lleva, y el análisis interseccional no solo nos lleva a la parte de fijarme en lo que hizo la persona adolescente o a lo que se le está imputando. Se está hablando también de hacer un análisis de contexto de otras condiciones de vulnerabilidad que pueden llevar a una persona adolescente a estar involucrada en 10 o más homicidios agravados, que ha sucedido también en la práctica. Y de esta manera también, con ese análisis de interés superior que se haga, ese análisis interseccional, ese análisis de contexto, poder determinar cuáles van a ser esas medidas de intervención que se van a hacer en este caso. Porque lo que no se puede esperar es que sea privado de libertad, que haya una sanción penal solo privativa de libertad por 10, 15 años y que luego el sistema no haya trabajado. Porque este adolescente va a alcanzar la mayoría de edad en el sistema penal. Va a haber una transición del sistema penal juvenil a la transición del sistema penal de las personas adultas. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que a partir de ese análisis de interés superior va a realizar la Administración de Justicia? Esto es a grandes rasgos. Permítanme que estoy leyendo. ¿Será suficiente justificante los arraigos, principalmente el arraigo escolar, con los que pueda contar una persona adolescente para imponerle una medida de cumplimiento en medio abierto, cuando está siendo procesado por un delito grave que además de la gravedad del hecho se pueda poner en riesgo la integridad de la víctima, la integridad de la víctima por el hecho de que el procesado sea puesto? Las medidas, esto va muy en consonancia con lo anterior. La decisión que tome la autoridad judicial, ya sea que decida una medida no privativa de libertad o una medida socioeducativa, van a partir de este análisis de contexto, análisis interseccional, este análisis de interés superior, es decir, no solo va a la parte de las reglas que establezca el mismo Código Penal y la Ley Penal Juvenil. Tiene que hacer una integración, por eso se dice que el abordaje es integral y holístico. Y por eso el corpus juris especializado lleva a la aplicación de diferentes enfoques a un solo caso. Y a esto se le llama también el enfoque diferenciado, no poner una regla general para todos los casos, porque todos los casos no son iguales y cada caso tiene sus propias particularidades. Entonces, decidir si va a ser suficiente justificante solo el arraigo será algo a lo que llegue, será algo a lo que tendrá que concluir la autoridad judicial después de haber hecho análisis de contexto. Es decir, ya no solo es la parte de si está estudiando, hay que ver el tema de la familia, de la comunidad. Hay que ver un tema de educación con la misma persona adolescente, cómo proteger, esto sin desproteger, porque la idea no es generar una desprotección a la persona víctima, sino proteger también a esta persona víctima en su humanidad y evitar que pueda ocurrir una revictimización dentro del mismo proceso penal y que pueda venir derivada de la decisión judicial. Entonces, por eso es muy importante este análisis de contexto del que les estoy hablando. ¿Cómo interactúa el corpus juris con adolescentes con responsabilidad penal cuando las nuevas reformas son más punitivas, preventivas y de verdad? Eso en virtud de la evidente juventud y la limitante de optar a una adaptación controlada a la sociedad. Bueno, yo creo que sabemos la respuesta a esta pregunta, ¿no? El corpus juris me dice una cosa, pero las autoridades están realizando otra. Entonces, la pregunta es, ¿estamos aplicando el corpus juris o no lo estamos aplicando? ¿Qué responsabilidad pueden tener los estados por no aplicar el corpus juris especializado? Si el corpus juris me dice que no debería de tener reformas como las que han sucedido acá
y a nivel regional, porque esto no solo pasa acá, esto pasa también a nivel regional. No lo vean como que puede pasar aquí o no pasa, no, sucede a nivel regional. Y como les digo, por eso es que la Corte ha llegado a conocer casos de violaciones a derechos dentro del el mismo desenvolvimiento de las autoridades de seguridad pública. Pero en el caso de reformas como las que han habido en los últimos 5 años, que lo que se prefiere es tener manos duras en materia penal juvenil, esto ha sido observado por el Comité de los Derechos del Niño. ¿Y por qué lo ha venido observando el comité? Pues estas consecuencias negativas, o sea, todas estas medidas represivas estrictas de mano dura, mano súper dura y otras manos duras que puedan haber, todos estos abordajes, todos estos tratamientos, al final no benefician el desarrollo de la persona adolescente. Es decir, no le está creando herramientas ni le está reorientando para regresar a la vida cotidiana, comunitaria y reinsertarse a la sociedad en apoyo y acompañamiento del mismo sistema de justicia y de la familia, de la comunidad. Lo que está haciendo es consecuencias muy negativas en el desarrollo armonioso, sobre todo porque estas medidas generalmente represivas o estas reformas van acompañadas de priorizar la privación de libertad o detenciones administrativas, como ha estado sucediendo en algunos años en la región. Y obviamente también esto representa o dificulta la reintegración en la sociedad de las personas adolescentes. Entonces, por eso es que la comisión señala, interés superior es el parámetro que va a venir a conciliar dos realidades en materia penal juvenil. La primera, el reconocimiento de la persona adolescente en su capacidad racional y su autonomía, dejando de ser un mero objeto de derecho. Y objeto de derecho también implica abandonar ciertos lenguajes o prácticas que se tienen con las personas adolescentes, como por ejemplo llamarles menores. Esto es muy propio del modelo tutelar o de la situación irregular que debería de estar eliminadísimo ya, me atrevo a decir, del sistema de justicia y del tratamiento que se genera a las personas adolescentes. Litigantes, abogados o abogadas defensoras deberían de dejar de decir ya menores. Es que esto no cabe en materia de responsabilidad penal adolescente bajo los parámetros de la misma doctrina de protección integral y de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, hay que dejar de verlos como si fueran meros objetos de tutela o cosas y reconocer de que tienen autonomía y un desarrollo evolutivo de facultades y que tienen capacidad racional en desarrollo, como lo ha señalado también la observación general 24, en desarrollo. Esto quiere decir que no es que ya se desarrollaron a los 17 años y ya pueden pensar como una persona adulta. No, están en desarrollo de su capacidad racional. Y luego, otro de los aspectos que hay que considerar en el mismo sistema juvenil es la situación de vulnerabilidad a la que me he estado refiriendo constantemente en esta exposición. Las personas adolescentes se encuentran en una situación de mayor desventaja por su edad, por su situación de vulnerabilidad y por estar privadas de libertad o estar dentro de un proceso penal que genera estigmatización, crítica, aislamiento por parte de la misma comunidad, familia o sociedad. Y en específico puede suceder aún más en el caso de las mujeres, porque la mirada que hay de una adolescente que está dentro del sistema penal juvenil no es la misma mirada que hay respecto de un adolescente, porque si es adolescente hombre, entonces se cree que, bueno, que es más probable que cometa ilícitos porque los hombres son más rebeldes, son más malcriados y todos estos motes y estereotipos y prejuicios que se pueden generar para los adolescentes, mientras que para las mujeres no, ¿verdad? Como es esta mirada patriarcal, de esta virginidad y ¿cómo podría decir? Es que las adolescentes, pues, es que no deberían, porque son buenas, ¿verdad? Deberían de ser buenas. Entonces, ya que están dentro del sistema penal juvenil, la discriminación es todavía peor en el caso de las mujeres. La mirada que hay desde la sociedad para una mujer que está enfrentando un proceso penal juvenil tiene como está dotada como de mayores estereotipos frente a los estereotipos a los que está
que enfrenta un adolescente. Que no quiero decir que no enfrenten ambos enfrentan estereotipos, pero la fuerza de ese estereotipo es mayor en el caso de las mujeres, porque las mujeres tenemos que ser buenas, virginales, cuidadosas y todo, ¿verdad? Y un hombre se puede esperar que no sea virginal, que no sea cuidadoso, que no se porte bien, por así decirlo. Pero en el caso de las mujeres sí, ¿verdad? Entonces, el momento en el que esa mirada estereotipada de las mujeres se rompe, entonces es que viene como esta mayor exclusión, esta mayor discriminación para las adolescentes. Y si son adolescentes con orientación sexual, no, con identidad de género diversa, claro que se van a encontrar en una mayor situación de vulnerabilidad. Que es a lo que nos está señalando también la observación general 13. A nivel universal se consideran en situación de vulnerabilidad a toda la niñez y la adolescencia hasta los 18 años porque no han concluido su crecimiento y desarrollo neurológico, psicológico, social y físico, es decir, están en desarrollo, no solo físico, sino mental y neuronal. Las niñas y adolescentes pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad potencial. Son especialmente quienes están con responsabilidad penal real o aparente, o que han cometido algún ilícito penal real o aparente o están en conflicto con la ley. Luego también la misma observación general número 24 nos refuerza y nos dice que el tratamiento diferenciado se justifica no solo por el desarrollo físico y psicológico que pueden tener las personas adolescentes respecto de las personas adultas, sino que hay una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado. Y lo otro también es que él señala la misma observación general 24 que se ha demostrado que el contacto con el sistema de justicia perjudica a las personas adolescentes, pues limita su posibilidad de convertirse en personas adultas responsables. Y acá es donde viene a enfatizar el Comité de los Derechos del Niño en esta observación general, esta medida de prevención, es decir, cómo prevengo que las personas adolescentes vayan a estar vinculadas o vayan a infringir la ley. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema de protección? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno local? ¿Qué están haciendo las municipalidades? Y acá es donde habla del enfoque sistémico al que me referí hace algunos momentos. Debe de haber una aplicación de enfoque sistémico, no solo en el tratamiento de la persona con responsabilidad penal, es decir, una vez que ya hay una infracción penal, sino que previo a eso, es decir, un enfoque sistémico de prevención para evitar el acceso al sistema de justicia penal mediante la despenalización de delitos leves, como por ejemplo, no sucede acá, la ausencia de la escuela, la huida, la mendicidad o el allanamiento de morada u otras formas o delitos que hayan sido establecidos, pero que tienen como fondo la pobreza, la falta de vivienda o la misma violencia familiar. También importante, otro estándar, no hay que obligar a las personas adolescentes, presionarlas para declarar o para confesar hechos, intimidarles también. O sea, si va a haber un reconocimiento o una declaración, debe ser voluntaria y a través de un consentimiento informado, que ese es otro de los aspectos que también hay que trabajar bastante en el caso del sistema de justicia. Vuelve la observación general 24 y nos va a robustecer más con el tema del desarrollo evolutivo de las personas adolescentes. Y nos señala las pruebas documentadas en campos de desarrollo infantil y neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en personas adolescentes de 12 a 13 años, debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando. Por tanto, es poco probable que comprendan las consecuencias de sus acciones o que entiendan los procedimientos penales. Y también señala que la misma adolescencia, esta misma etapa, está caracterizada por un rápido desarrollo del cerebro
lo que afecta asunción de riesgos, a cierto tipo de tomas de decisiones y la capacidad de controlar impulsos. ¿Qué es lo que se piensa de una persona adolescente? Bueno, recordémonos cuando éramos adolescentes. Bueno, habrán en nuestras juventudes, en nuestras adolescencias, habremos diferentes tipos de modos en que vivimos la adolescencia, pero la adolescencia generalmente está caracterizada por ese impulso, ¿no? Por esa curiosidad, por eso querer pertenecer a algo, querer ser algo, querer ser aceptado, y no hay mayor comprensión de los riesgos que pueda traer una acción que yo realice como adolescente. Y esto ya no es desde nuestra vivencia, sino que está demostrada científicamente, como lo señala la misma observación general número 24. Por eso es que se dice, ¿cómo va a tratar a una persona adolescente como si fuera adulta? Es que no lo es, todavía está desarrollándose. Incluso señala la misma observación general 24 que los últimos descubrimientos que llama a los estados partes a que tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven la edad de responsabilidad penal en países en los que la edad está muy baja. Y también señala que hay evidencia de las pruebas obtenidas en ámbitos del desarrollo y neurociencia que indican que los cerebros de los jóvenes continúan madurando incluso más allá de la adolescencia, lo que afecta a cierto tipo de decisiones. Y vuelve otra vez el comité y ahora habla en el caso de las personas adolescentes con dificultades del desarrollo o con discapacidad del desarrollo neurológico, y aquí habla trastornos del espectro autista, trastornos del espectro alcohólico, fetal o lesiones cerebrales adquiridas que no deberían de estar enfrentando el sistema penal juvenil, aunque hayan alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal. Cuando hablamos de personas adolescentes que van a, por así decirlo, son condenadas o privadas de libertad desde los 16 para delitos que tienen cárcel por 10 años, el mismo comité señala que los sistemas de justicia deberían ampliar la protección a las personas adolescentes que iniciados los procesos penales juveniles no habían cumplido los 18 años, pero que alcanzaron la mayoría de edad durante el juicio o el proceso de imposición de la pena. Es decir, no debería de egresar inmediatamente del sistema penal juvenil y ser trasladado inmediatamente al sistema penal de adultos, sino que debería de ampliarse esta protección. Y luego también, como les decía, importante el tema de valorar, valorar sí, pero la obligación de garantizar la escucha, la opinión de las personas adolescentes con responsabilidad penal es diferente a la intervención que hacen en las audiencias. Es decir, derecho de opinión y escucha es algo que debe de ser garantizado cuantas veces sea necesario dentro del mismo proceso penal juvenil y por todas las autoridades que vayan a hacer o que tengan contacto directo con las personas adolescentes, como las autoridades de justicia, la fiscalía, la Policía Nacional Civil. Principios rectores sobre el uso de la privación de libertad, que la misma observación general 24 señala. La detención, reclusión o el encarcelamiento de una persona adolescente se llevará a cabo de conformidad con la ley y solo será medida de último recurso, y cuando se ocupe será por el periodo más breve. Ninguna niña, niño, adolescente será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente, y supone que no se va a preferir la prevención preventiva, sino otras medidas no privativas de la libertad. Esencial que todas las personas profesionales involucradas dentro del sistema penal juvenil estén formadas, reciban una formación multidisciplinaria. Ojo que aquí no está diciendo reciba una formación en derecho, no reciba solamente una formación especializada de la convención o de la ley Crecer Juntos
o de la Ley Penal Juvenil dice multidisciplinaria adecuada sobre el contenido y significado de las mismas obligaciones que establece la Convención. Esta capacitación debe ser sistemática y permanente y no debe limitarse a informar, ojo, no debe limitarse a informar sobre disposiciones legales nacionales e internacionales. O sea, está bien que les digan las disposiciones, pero no puede estar limitado a eso. Acá es donde viene la importancia de todo el corpus juris especializado y de esta información basada en evidencia, por ejemplo, estos estudios de neurociencia, estudios en psicología, estudios sociales específicos que están íntimamente vinculados con la responsabilidad penal juvenil. ¿Qué es lo que el Comité de los Derechos del Niño le ha observado al Estado de El Salvador? Bueno, en materia de administración de justicia juvenil, el comité está preocupado por la disminución de fondos asignados a medidas no privativas de libertad y recomienda al Estado parte que adopte medidas necesarias para establecer un sistema especializado de justicia penal juvenil de conformidad con la ley, que abarque medidas no privativas de la libertad como recurso a medios extrajudiciales, mediación o la terapia. Vele porque la reclusión sea utilizada como medida de último recurso y por el periodo más breve posible y que sea revisable, que haya un seguimiento de esa decisión o de esa medida. Que revise disposiciones especiales para el control y seguimiento de la población retornada salvadoreña calificada como miembros de maras, pandillas o agrupaciones ilícitas, a fin de que haya una distinción entre niñas, niños y adolescentes y personas adultas. Vele porque ninguna ley nacional contenga disposiciones que den lugar a un nivel de protección inferior a las personas con responsabilidad penal. Llamó a que se revisara los artículos 52, 53 y 54 de la Ley Penal Juvenil que permiten a la Fiscalía de la República, General de la República, detener a las niñas, niños y adolescentes con una orden administrativa con miras a garantizar la obligatoriedad de que medie una decisión judicial para detener a cualquier. Luego, aquí hay otras medidas también, medidas inmediatas para prevenir e investigar a fondo las muertes de las personas adolescentes durante la detención y prevenir violencia entre las mismas personas adolescentes que están en detención, mejorar la educación y la formación profesional en los centros de detención de justicia juvenil, establecer un sistema de denuncias independientes y confidencial al que puedan acceder las personas adolescentes con responsabilidad penal, proporcionar formación sistemática sobre la convención y sobre las normas de justicia juvenil a la policía, los funcionarios, fiscales y jueces, pero esta formación sistemática es multidisciplinaria. O sea, el mismo estándar que nos está señalando la Observación General 24 nos dice, esa formación no puede ser eminentemente jurídica. Tiene que ser una formación multidisciplinaria dirigida para todas las personas del sistema penal juvenil. Y bueno, aquí hay otras medidas como de sensibilización para eliminar la falsa percepción entre la población, los legisladores y los agentes del orden de que las personas adolescentes son responsables de la mayoría de delitos, que es una de las razones por que hubieron las reformas a la ley penal juvenil, ¿no? Porque se decía de que los delitos habían aumentado porque las personas adolescentes estaban delinquiendo más y eran las responsables de los delitos y de los actos violentos y que gozan de impunidad gracias al mismo sistema especializado de justicia penal juvenil. Esto es como parte de estas mismas observaciones que el Comité de los Derechos del Niño hizo allá por 2019 al Estado de El Salvador. Este año tiene el Estado de El Salvador que informar, tiene que presentar su próximo informe periódico al Comité de los Derechos del Niño. Habrá que ver qué avances o qué es lo que el Estado ha hecho para poder avanzar en el cumplimiento de esas recomendaciones, de esas observaciones que ha emitido el comité. Veamos. Bueno, Estados Unidos no es signatario de la convención, pero no la ha ratificado, entonces tiene reserva en ese sentido, no sé si la va a ratificar, es el único estado que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo tanto aplica sus propias leyes federales. Es un caso aparte de Estados Unidos, no justificable en materia de tratamiento de las personas, pero sí hay que decirlo que
no ha ratificado la convención. Jurisprudencia y doctrina. Bueno, jurisprudencia, para ir cerrando, caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, sentencia del 2 de septiembre de 2004. Esta es una jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derecho a la vida, cuando el Estado se encuentra en presencia de niños privados de libertad, tiene la obligación adicional, es decir, esta protección reforzada establecida en el artículo 19 de la Convención Americana, y debe de asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad para tomar medidas especiales orientadas al interés superior de las personas adolescentes. Luego tenemos el caso Mendoza y otros versus Argentina, que es de 14 de mayo de 2013, que habla también sobre esta protección reforzada que las autoridades deben de aplicar y sobre la aplicación también, evaluación y aplicación del interés superior del niño, de niño, niña y adolescente, dirigido a garantizar la máxima satisfacción de los derechos. Señalaba que la prisión y reclusión perpetua de niños son incompatibles con el artículo 7.3 de la Convención Americana, pues no son sanciones excepcionales, no implican la privación de la libertad por el menor tiempo posible, ni por un plazo determinado desde el momento de su imposición, ni permiten revisión periódica de la necesidad de la privación de libertad de los niños. Luego tenemos el caso Hermanos Landaeta, Mejía y otros versus Venezuela, que es del 27 de agosto de 2014, que refuerza también el contenido del derecho a la libertad personal, no puede deslindarse del interés superior y del carácter que reviste la posición de garante del Estado respecto de las personas con responsabilidad penal. El caso Bulacio versus Argentina también, que es de 18 de septiembre de 2003, que manda a los estados a salvaguardar los derechos de personas adolescentes detenidas, especialmente su derecho a la integridad personal, y que se les separe de las personas detenidas que sean adultas. Señaló también que las personas encargadas de los centros de detención deben estar debidamente capacitadas para el desempeño de su cometido. Y que las personas adolescentes tienen derecho a establecer comunicación con sus familias, a que se les brinde asistencia y defensa. Bien, esto es rápidamente sobre la jurisprudencia. Esta presentación entiendo que se les va a proporcionar. A ver, yo tengo dos preguntas. Yo sé que ustedes puede que tengan preguntas, pues yo les quiero hacer una pregunta. A ver, con todo esto que hemos estado conversando, escuchando, ¿qué buenas prácticas identifican en la aplicación del Corpus Juris especializado en materia de adolescentes con responsabilidad penal? Ustedes me van a contestar a mí. ¿Qué buenas prácticas han identificado en la aplicación? Porque no podemos decir que no hay aplicación de estándares, pero podemos identificar estas buenas prácticas. Pueden ir escribiendo ahí en el chat, porque veo que todos los micrófonos están deshabilitados. Entonces me pueden ir escribiendo en el chat si han identificado buenas prácticas en la aplicación del Corpus Juris especializado, al menos en estos estándares que hemos visto esta tarde. Veamos, sistema de justicia, porque veo autoridades acá del sistema de justicia. Elevar la edad de las personas penalmente responsables, juzgados especializados, centros de internamiento especializados, son buenas prácticas que nos están aportando en el chat. Muchas gracias. ¿Alguien más? Otras personas que nos puedan aportar. Aplicación de salidas alternas como la conciliación y la remisión en los casos que proceden. Muy bien. Muy bien, muy bien. Compartamos, habemos, quiero ver, como 105, 107 personas conectadas. Compartamos estas buenas prácticas. Desde el momento que se explican los derechos que les asisten a las personas adolescentes, es decir, desde el sistema de justicia, se les explican los derechos. Muy bien, otras buenas prácticas.
Separar a las personas mayores de edad en los centros de internamiento. Muy bien. A partir de la CDN se creó la LEPINA, ahora Ley Crecer Juntos, los juzgados especializados y en la ley penal juvenil, si no se sabe la edad, se presumen que son adolescentes. La priorización del interés superior de las personas adolescentes con responsabilidad penal. Introducción de la justicia restaurativa. Diligenciamiento oportuno. Muy bien, muchas gracias por esta lluvia de ideas que estamos haciendo, estos aportes. En lo personal tengo la oportunidad de brindar asistencia a detenidos en general, pero el trato que se le brinda es diferente a las personas mayores de edad. Proceso judicial diferente a las personas mayores de edad, incorporación de justicia restaurativa, separar a personas adolescentes del acto de detención de personas adultas y se hacen actas separado, aplicar prácticas restaurativas, muy bien. Que las prácticas restaurativas no están dirigidas solo a la persona con responsabilidad penal, sino también a la víctima, ¿no? Centros, se les brinda clases, talleres, es decir, diferentes programas. Entonces, en los centros se brindan diferentes programas a las personas adolescentes con responsabilidad penal. Muy bien. Vamos a ver. Aquí vi que alguien me había puesto. ¿Qué sucede con la discriminación de niñez y adolescencia LGBTIQ de parte de las autoridades en los centros escolares? Bueno, si estamos hablando, porque hay personas con responsabilidad penal que también están escolarizadas, ¿no? No es solo las personas que no tienen responsabilidad penal. Si hay discriminación, entonces que hay que hacer la denuncia a la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia. O sea, ¿qué sucede? Lo que sucede es que hay una vulneración del derecho de las niñas y niños a la igualdad y no discriminación. Entonces, independientemente del entorno en que suceda, debe de informarse inmediatamente a la Junta de Protección, que es la autoridad administrativa competente para conocer de estos casos. Había visto, creo que se me fue. Revisión de medidas impuestas cada 6 meses, especialización en materia juvenil del funcionariado que trabaja en PGR, Fiscalía, Juzgados. Es que no me gusta decir ese nombre porque realmente no corresponde a, pero ni modo, todavía no le han cambiado el nombre a los juzgados. Espero que muy pronto realicen esas reformas. Pero hay especialización del funcionariado judicial, diferentes medidas cautelares para personas adolescentes por el hecho que la privación de libertad es la última ratio. Muy bien, muchas gracias. Creo que se me fue, no sé si alguien tenía una pregunta. Le estoy buscando. Creo que se me perdió. De acuerdo, debe cambiarse el nombre, sí. Esa es una de las próximas reformas que deberían de hacerse. Bueno, tendría que haberse realizado desde hace mucho tiempo. Y mi otra pregunta. ¿Qué retos identifican? Es decir, ¿qué retos identificamos en la aplicación del Corpus Juris especializado en materia de personas adolescentes con responsabilidad penal? Hemos compartido buenas prácticas, pero ¿qué retos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué está siendo una dificultad para aplicar todos estos estándares del Corpus Juris? De repente voy a comenzar yo aportando. Un reto es una política, eliminar estas políticas criminales
que son represivas y que no atacan o que no intervienen de raíz el problema social por el cual una persona adolescente está involucrada en ilícitos penales. Eso es, digamos que un gran reto, cambiar esta mirada que busca más bien el aplauso colectivo, pero no está atendiendo no está atendiendo de raíz la problemática en materia penal de adolescentes. Creo que también están ocurriendo otras cuestiones específicas ahora, no sé si vienen derivadas de lo mismo del COVID, de las personas, perdón, de la misma pandemia, ¿no? Pero esta ansiedad y este poco manejo del estrés en las niñas, niños y adolescentes, que genera también que se realicen actos de violencia entre pares y que en su momento también pueden constituir un ilícito penal y que se está dando en niñas y niños de diferentes edades, está sucediendo, que no son imputables penalmente, pero también están sucediendo en personas adolescentes. Creo que también es un reto, ¿no? Hay que revisar cómo ha impactado la pandemia y el COVID-19 en las niñas, niños y adolescentes, y sobre todo cómo ha impactado también sus entornos, las familias, las comunidades, y todo ese estrés que se ha venido acumulando a raíz de la pandemia, porque parece que estamos bien, porque no usamos mascarilla y andamos tranquilos y tranquilas, pero ¿de verdad estamos bien o necesitamos apoyo? Si lo necesitamos como personas adultas, imagínense en el caso de las personas adolescentes y de las niñas y niños que se les ha tenido con un estrés increíble dentro de sus hogares, recibiendo clases, una diversidad de situaciones que han ocurrido al interior de las familias durante todo este tiempo. Otras buenas prácticas. Algunos jueces aplican el control de convencionalidad en sus decisiones. Es una buena práctica, pero es un desafío porque todas las autoridades judiciales están obligadas a aplicar el control de convencionalidad. El tema de presupuesto, no asignar más presupuesto a los programas, hacer un análisis de la realidad socioeconómica, que se implementan programas efectivos que involucren a personas adolescentes en actividades que los beneficien y así pueda integrarse efectivamente a la sociedad. Falta de valoración y fundamentación bajo los parámetros de instrumentos internacionales ratificados, es decir, falta análisis del corpus juris, del análisis de convencionalidad. Programas efectivos a personas jóvenes en libertad a efecto de que se puedan involucrar en actividades, que no se puedan involucrar en actividades delictivas. Eso es ya trabajar la parte de entornos protectores en las comunidades, hacer tejido social también en las comunidades, viene como una parte de solución, ¿no? A este reto y desafío, que las políticas disciplinarias estatales vaya aparejada a oportunidades reales para las personas adolescentes, especialización de todas las personas operadoras del sistema, sin excepción, hasta el conserje, hasta el seguridad que está en la puerta del juzgado, debe de estar capacitado, debe estar formado. ¿Por qué? Porque va a tener contacto en algún momento con una persona con responsabilidad penal, aunque sean 5 minutos, pero en esos 5 minutos pueden pasar una infinidad de cosas, desde discriminación, acoso sexual, etc. Entonces, el sistema de justicia está obligado a garantizar que todas las personas que trabajan en el sistema de justicia estén formadas, sin desmerecer los trabajos meramente administrativos o de servicios generales, por así decir, como la gente ordenanza, recepcionistas, etc. Las personas adolescentes con la medida de internamiento o de medio abierto deben incluírseles en su inserción social a sus núcleos familiares a fin de cumplir con los fines de la medida. ¿Por qué es importante entornos familiares? Nacemos en una familia y familia va a ser, la familia es una mirada extensiva, no solo es lazos consanguíneos, sino es aquella afinidad o empatía
o empatía que yo pueda tener con otra persona y que la considero como parte de mi familia. Dejemos de considerar a la familia solo como los que son de mi sangre. Y este entorno familiar es favorable para las personas adolescentes. Por eso es necesario que todas las medidas vayan aparejadas con esta vinculación, con este fortalecimiento familiar. Bueno, ya hemos hecho una lluvia de aportes. Entonces vi que hace un ratito el doctor está encendiendo su cámara y bueno, ya me asusté porque quizás estoy hablando mucho, ya no estoy cuadrando los tiempos. No, para nada. Lo que pasa es que estábamos probando aquí algunas situaciones de carácter técnico que me daban unos errorcitos, pero ya lo solventamos. No, doctora, para nada. De hecho, creo que para mí y todos los participantes que están en este día en la conferencia, creo que por nosotros mejor que continúe hablando porque nos estamos nutriendo bastante, sobre todo en situaciones que pues sí son bastante nuevas, incluso la jurisprudencia que está planteando, algunos de nosotros no las conocíamos respecto, por ejemplo, a la Corte Interamericana, y pues la verdad, todos los aportes que han dado las personas que nos acompañan ahora, pues aquí vamos tomando nota, de hecho, en los desafíos, los retos, las propuestas y todas las situaciones. Yo creo que este aprendizaje colaborativo que estamos haciendo es de suma importancia para no solo abordar la temática, sino que ir más allá y comenzar a sacar algunas propuestas de mejora, ¿verdad? Creo yo que sí, a partir de... Bueno, creo que en vista de que ha venido pues respondiendo las preguntas a lo largo de la exposición, no sé si alguien más tuviera alguna otra interrogante, pregunta, comentario, lo puede hacer en este momento. Mientras tanto, pues les informo de que, bueno, para las personas que no se conectaron desde el principio, decirles que este es un ciclo de conferencias de 6 conferencias. Esta es la primera y la siguiente vamos con temáticas similares, interior superior del adolescente, etcétera, etcétera. Lo que queremos es abordar las temáticas más importantes en adolescentes que tienen conflicto con la ley penal y sobre todo con otras aristas, con otras situaciones, por ejemplo, la ley Crecer Juntos, la Convención de los Derechos del Niño, etcétera, etcétera. Queremos hacer un análisis de carácter integrador para que tanto ustedes como nosotros podamos retroalimentarnos de esas temáticas y bueno, qué mejor hacerlo de la manera que lo ha hecho la doctora, de un aprendizaje colaborativo que nos enmarca o nos expone una situación de que ustedes nos han dicho algunos retos, algunos aportes y algunos beneficios. Así que sin más, veo que no hay más aportes o más preguntas, agradecerles la paciencia, agradecerles la disponibilidad, porque sabemos que de 2 a 4 es un horario tal vez un poco pesado para algunos, pero a las más de 160 personas que se hicieron presentes a la conferencia se los agradecemos. Así que desde ya decirles o hacerles la invitación para el próximo miércoles, que sería 3 de mayo, en el mismo horario de 2 a 4, pues vamos a tener otra temática similar. Agradecerle a nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, del equipo que conformamos la Escuela de Capacitación Judicial y demás servidores públicos del Consejo Nacional de la Judicatura, agradecerles por estar pendiente a nuestras actividades y también agradecerle a la doctora que nos ha impartido una excelsa y muy importante temática. Yo creo que con aspectos prácticos y esa situación de ir contestando las preguntas genera que podamos terminar un poco antes de la hora pues programada, pero claro, nos llevamos ese aprendizaje significativo. Doctora, no sé si tiene algunas palabras de cierre para la actividad. Sí, yo es que sigo leyendo el chat porque siguen aportando y a mí me parece tan, es que esto es lo realmente enriquecedor de las conferencias, es decir, que la gente tiene la capacidad de identificar qué, qué estamos haciendo bien, pero qué es aquello en lo que necesitamos mejorar. Veo temas de programas efectivos a padres de familia a efecto de que adquieran responsabilidad en la crianza y formación de sus hijos. A ver, es que, ¿por qué las personas adolescentes se involucran en crimen organizado? Ya lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre violencia, niñez y crimen organizado. Es que no se está trabajando con la familia.
no hay fortalecimiento familiar. Y si hay, es precario, no hay un seguimiento. Vemos a hombres, no todos los hombres, pero hombres que no ejercen su paternidad, que están todavía con dentro de este sistema patriarcal, y acá viene toda esta mirada de género y de igualdad, en el que basta con que provean de dinero, pero no se involucran, no hay afectividad hacia sus hijos y sus hijas. Todavía hay hombres que creen que las mujeres son las únicas que deberían de ejercer la afectividad y el cuidado de las niñas y niños. ¿Y qué pasa cuando no tenemos esa figura de la mujer realizando una maternidad responsable? ¿Dónde quedan esas niñas y esos niños? Es decir, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué entran al sistema penal juvenil? ¿Qué es lo que hay detrás de que se haya cometido una infracción penal? Y mucho de eso tiene que ver con el tema de la familia. Entonces, creo que estas reformas que están ocurriendo en el país, esta ley Crecer Juntos que ha retomado algunas cosas, ha reforzado la protección de la niñez y la adolescencia y va a reforzar nuestra obligación de crianza y de formación de los hijos y de las hijas que deben de tener, que debe de tenerse dentro de la familia, ¿no? Pero en acompañamiento también de las instituciones. Centros de rehabilitación se señala acá también para personas con adicciones o personas con algunas patologías mentales, son importantes que estén abiertos, que estén disponibles. Esto también es parte del acceso a los servicios, este es otro estándar, acceso a los servicios a las mismas personas, no solo las personas víctimas en el tema de acceso a la justicia, sino el acceso a estos servicios para las familias y las personas con adolescentes con responsabilidad penal. Y que sean gratuitos o con al menos una cuota que le permita a las personas poder asistir, poder pagarlos, porque generalmente estos centros pues están distanciados, no están accesibles geográficamente o tienen un cierto costo que no puede ser cubierto. Programas de integración a personas adolescentes en cada comunidad a fin de que se puedan sumar a los programas de apoyo. Esta es una responsabilidad ya que mencionaron que iban a hacer, el doctor ha mencionado que esto es un análisis holístico, a ver, la ley Crecer Juntos le está dando una gran obligación a las municipalidades. O sea, están obligadas a invertir en programas servicios para las personas adolescentes, las niñas y niños de sus comunidades. Y esto no solo es cierto grupo de niñas o niños, aquí son todas y todos. Tengan medidas de socioeducativas, medio abierto, estén en protección, no estén en protección, en prevención, están obligadas. Entonces, estos programas de integración deben de ser implementados por las municipalidades, que ahora más que nunca están obligadas a hacerlo por la ley Crecer Juntos y que deben de hacerlo también con la orientación del mismo CONAPINA y del Comité Local de Derechos. Más que intervengan a padres para mejorar en su educación. Aquí hay muchos, aquí nadie nace aprendido, ¿verdad? Sobre cómo ejercer la paternidad y la maternidad para quienes tienen sus hijos. Ahí van como Dios quiere, ¿verdad? No como Dios quiere, sino como a tropezones, ¿verdad? Aprendiendo a ejercer la paternidad y la maternidad, pero es necesario que haya una asistencia, que haya un seguimiento. ¿Qué pasa si la persona adolescente es un terrorista? A ver, Comité de los Derechos del Niño, informes quinto y sexto, eliminar la palabra terrorista en el caso de las personas adolescentes. Esa es una observación específica que ha hecho el comité, que se eliminara esa terminología derivada por la misma sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde se hablaba donde se legitimaba prácticamente esto de la terminología terrorista y no se había diferenciado entre personas adultas y personas adolescentes. O sea, yo sé que usted, Roberto, no lo está diciendo con intención ni nada. Lo que quiero decir es, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado expresamente retirar
la terminología o la categoría de terrorista en el caso de las personas adolescentes, de las niñas y niños que han estado involucrados por diversas razones. Y ahí es donde yo les invito, vayan a revisar ese informe sobre niñez, violencia y crimen organizado, porque ese es un estudio regional de Centroamérica que hizo la Comisión Interamericana sobre el tema de pandillas, sobre maras y pandillas. Y ahí está un análisis holístico. Es que ¿quieren entrar las personas adolescentes al crimen organizado? No, no, muchos están entrando obligados o porque son captados por el mismo crimen organizado. Recordemos que el desarrollo mental, emocional en esas edades les hace susceptibles a ser captados y a ser utilizados por el crimen organizado. Y si yo no sé qué pueblo pide la pena de muerte, porque yo no sé, yo no he oído que alguien pida la pena de muerte en el caso de las personas adolescentes con responsabilidad penal, ¿verdad? Sería, ni lo piden para las personas adultas. No he oído, o no sé, ¿verdad? Quizás estoy desactualizada y no me he dado cuenta de la voz del pueblo, pero creo que eso sería un grave retroceso en materia de protección reforzada para la niñez y la adolescencia. En las unidades de salud hay un programa de atención psicológica para adolescentes. Es muy importante que como padres de familia nos involucremos en la educación y formación de nuestros adolescentes. Es una responsabilidad de todos la salud mental de las personas adolescentes. ¿Qué sucede con la nueva normatividad que ya no se garantizan los derechos de la niñez y adolescencia respecto a su procedimiento? Ya no es especial, sino que un procedimiento como el adulto. A ver, podría parecer que no hay especialidad, pero a ver, aquí hay personas de la Administración de Justicia, tenemos jueces y jueces. He visto de instrucción, no he visto ahorita en materia penal juvenil, porque como está con el nombrecito no puedo identificar quiénes están en materia penal juvenil. Pero hay un proceso diferenciado, claro, unas reformas que afectan, pero eso no quiere decir que todo el proceso sea igual que en el proceso penal. Eso es, o sea, quiero rescatarlo, porque sí hay un procedimiento o un proceso diferenciado. Ahora, que existan malas prácticas, esa es otra cosa. O que haya que reforzar o pensar en una nueva normativa penal juvenil, sí, es muy necesario. Esta normativa penal juvenil está desfasada. No corresponde a la doctrina de protección integral. Y ese es un análisis que perfectamente han venido realizando las autoridades judiciales en materia penal juvenil. Es necesaria la reforma completa, no, la reforma no, una nueva ley penal juvenil. Es decir, hay que hacer y acá yo creo que, como dijo el doctor, hay información que está saliendo de las mismas personas que hay que retomarse, ¿no? La parte formativa, el Consejo Nacional de la Judicatura, pues haciendo aplicando enfoque sistémico y coordinándose y articulándose para hacer una revisión de la ley penal juvenil, hacer una revisión a fondo, hacer un diagnóstico financiero, político, normativo, de una nueva ley penal juvenil o una nueva normativa penal juvenil en El Salvador. Es justificable la inefectividad de los programas o acciones de prevención para adolescentes para que los adolescentes queden en conflicto con la ley. Es justificable la inefectividad de los programas o acciones de prevención para adolescentes para que los adolescentes se vean en conflicto. Creo que es un conjunto de todo, es decir, no se trata de quitarle responsabilidad a la persona adolescente, porque dentro del marco de acción ha habido una decisión que se tomó. Las personas adolescentes toman decisiones, pero muchas veces estas decisiones no están informadas ni orientadas por las personas adultas, que somos las personas obligadas a orientar y guiar, no imponer. No se trata de imponer, no se trata de corregir, se trata de orientar y guiar a las personas adolescentes. Pero cuando no hay una figura que guía, que orienta, una figura que es la persona obligada, que en este caso somos las personas adultas, entonces pueden existir los programas de prevención, pero eso por sí mismo no es un abordaje integral. Y al no tener un abordaje integral puede ocurrir que haya, por desconocimiento, o a veces por querer hacerlo,
pero no con esta misma intención, porque y aquí quiero ser enfática, recordemos lo que hizo la Observación General 24. La intención tiene que ser ponderada, porque no es la misma intención de una persona adulta vivida, con experiencias, que ha atravesado diferentes situaciones, que una persona adolescente que está en desarrollo, que su cerebro todavía está en desarrollo. Hasta los 21 años, 22 años termina de desarrollarse el cerebro de las personas. Entonces hay que ver las etapas de vida, los entornos, los contextos. Por eso es muy importante el análisis interseccional. Ok. Sí, hay un proceso diferenciado. La ley penal juvenil establece que lo que no esté prescrito en la ley penal se aplicará el procesal penal. Bien. Bueno, pues sí. ¿Ve? Llegamos casi hasta las 4. Lo que pasa es de que la gente hay que esperar a que porque algunos han de generar ese intercambio, ¿no? Sí, sí, porque luego también cuesta. Hay mucha gente que está desde los teléfonos y les cuesta escribir. Entonces, bueno, mis palabras, el doctor me preguntó palabras, ¿no? Pues muy agradecida, me ha encantado compartir, agradezco que hemos estado casi las 107 personas conectadas. Es un honor para mí siempre colaborar con el Consejo Nacional de la Judicatura, me encantan estos espacios, me generan un montón de ideas a mí en la cabeza, como por ejemplo, hagamos talleres, hagamos bodas, saquemos más información, entreguemos esta información a la asamblea o tantas acciones que pueden realizarse que salen de estos espacios. Felicitar al Consejo Nacional de la Judicatura por este ciclo de conferencias y a mis colegas que van a estar en los miércoles. Yo me voy a conectar, obviamente, también a los demás miércoles, porque yo también quiero seguir aprendiendo. No soy experta en todo, sé algunas cosas y eso es lo que he compartido, lo que sé. Así que entiendo que va a estar disponible este video. La presentación también se la voy a pasar al doctor para que ustedes la puedan revisar. Tiene como 100 láminas. Yo solo presenté como 40 láminas, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ir explorando más. Ahí están los nombres de los documentos. Para alguien que me decía jurisprudencia, doctrina, pues ahí están los nombres de los documentos. Y cualquier cosa, pues estoy disponible. Espero que tengan una linda tarde, que vayan a descansar con sus familias y animarles, litigantes, defensores, defensoras, jueces, juezas, equipo del Consejo Nacional de la Judicatura, animémonos y continuemos en este esfuerzo por brindar un mejor servicio a las personas con responsabilidad penal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, es la idea, la mejora constante a partir de las instituciones en las cuales estamos o las actividades a las cuales nos desempeñamos. También decirles de que, bueno, a las personas que se inscribieron, vamos a hacer las gestiones para enviarles la presentación por medio de correo electrónico, y a las que no, porque hubieron gente que se conectaron directamente, pueden hacerlo, pueden escribirme a la dirección de correo electrónico que está en el chat ahorita, que es aguandique@cnj.gov.sb, y con mucho gusto se las envío. Así que sin más, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el aprendizaje, y pues estamos a la orden desde el Consejo Nacional de la Judicatura. Pasen feliz tarde y pues nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Adiós.